de forma teórica, ¿no? Como saben, como les he indicado, por ejemplo, estas medidas, ¿qué es lo que se hace, por ejemplo, para calcular estas pérdidas de agua? Lo más sencillo sería, por ejemplo, si tuviéramos una cubeta de agua, vamos a dibujar. Por lógica, por ejemplo, ¿qué es lo que haríamos nosotros, los simples mortales? Que estamos en nuestras casas y queremos saber no sé cuánto se ha evaporado en un día, por ejemplo. Entonces tenemos una cubeta de agua, ¿no? Que está expuesta al sol, por ejemplo, digamos. Entonces aquí está el nivel de agua y ha pasado, yo qué sé, un día. Entonces vamos a meter tal vez una regla y resulta que nuestra regla va a medir hasta acá simplemente. Todo esto que está con ojito es mi reglita, ¿no? Entonces la diferencia entre la altura inicial que teníamos en nuestro tanquecito de agua, nuestra cubeta de agua, lo que se ha evaporado va a ser la altura que se ha evaporado la lámina, que se ha evaporado va a ser la diferencia de esta altura inicial, menos esta medida que estamos encontrando, ¿no? O bueno, con la regla creo que sería más directo, ¿no? Esta pequeña altura que se va a perder en un día, por ejemplo, va a ser esa pérdida total, esa pérdida que hayamos tenido. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, esto es un modelo mensual, entonces el dato que nos dan de aquí, ¿dónde estamos? Los datos que nos dan acá es por todo el mes. Por ejemplo, el mes de enero tiene 31 días. Entonces, va a ir variando mucho esto también respecto a las estaciones del año, por ejemplo, ¿no? En enero puede que una semana esté regularmente soleada, entonces va a evaporar con cierta potencia, ¿no? Con cierta energía. Y la siguiente semana, la segunda semana de enero, puede que haga más sol, entonces ahí se va a evaporar con más energía todavía, ¿no? Se va a ir evaporando, se va a ir perdiendo más agua, ¿no? Eso podemos verlo a simple vista. En cambio, por la semana final de enero, por ejemplo, puede que no se haya evaporado casi nada, porque, no sé, por ahí estaba nublado o por ahí ha empezado a llover otra vez, ¿no? Entonces, esta evapotranspiración potencial va a ir variando bastante. Además que el su mismo nombre nos indica que es potencial. Por esa misma razón es que se usa la función XP o exponente. Por cierto, todo esto aquí acá está directamente, a primera vista pueden notar que está typeado, programado para usar en Excel, ¿no? O tal vez puedan meterlo en algún lenguaje que sepa manejar, como el Delphi, en MATLAB, en Python, yo qué sé, ¿no? Pero esto, por ejemplo, está directamente, yo lo relaciono así a simple vista con el Excel. Entonces, por eso se hace esta primera corrección, por así decirlo, de la evapotranspiración real. Hay que someterla a esta expresión y vamos a encontrar la evapotranspiración real en base a los datos de evapotranspiración potencial que nos dan de datos, ¿no? Luego, el caudal simulado del mes T va a ser igual a ¿qué? A otro parámetro A2 multiplicado por el almacenamiento del mes anterior más un tercer parámetro multiplicado por la función max de precipitación total que en el mes T, bueno, sería precipitación del mes T, no precipitación total, menos la evapotranspiración, o sí, evapotranspiración real que hemos calculado anteriormente. Este punto y coma ya les voy a indicar qué significa y hay que comparar esto con cero. ¿Qué es lo que hace esta función max? La función max en el Excel, posiblemente muchos ya la conozcan, otros tal vez no. Simplemente lo que hace es elegir al valor máximo entre estas dos comparaciones, en este caso este valor, cito, y el cero.
Ahora, ustedes me preguntarán por qué se hace toda esta concepción. Bueno, ¿por qué se usa esta función? Esta podría ser igual otra pregunta. Creo que sí, que alguna vez preguntó esto el ingeniero. ¿Por qué elegimos, por qué entra en la ecuación esta función max? ¿Qué representa? ¿Qué es lo que indica? Se dan cuenta, vamos a tener una precipitación en el mes T y le vamos a restar la evapotranspiración real, que es la que hemos calculado anteriormente. Entonces, ¿qué va a pasar si, por ejemplo, la precipitación que tengo acumulada en láminas de agua eh, es, digamos, de 14 milímetros, ¿ya? Estamos suponiendo nomás. Hoy estas alergias están terribles, no me están dejando hablar fluidamente, creo. Entonces tenemos esta lámina de agua de precipitación acumulada. ¿Y qué tal si nuestra evapotranspiración fue algo pintar celestito sobre eso mismo, de 20, más bien 20 milímetros? ¿Qué pasaría si nos hubiera pasado esto? Vamos a suponer que la evapotranspiración es esta nubecita que estoy pintando celeste, así como aerosol. Y vamos a decir que es de 20. Muchos tal vez se dan cuenta qué es lo que va a pasar. Entonces, ¿qué teníamos? Teníamos una lámina acumulada de precipitación en ese mes de 14 milímetros, pero la transpiración real resulta que va a ser 20 milímetros. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a haber una diferencia negativa de 6 milímetros. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? En la vida real lo que pasa es lo siguiente. De estos 14 milímetros que teníamos acumulados, ¿verdad? Esos son los 14. ¿Qué es lo que va a pasar? Dice que se evapora 20 milímetros. Entonces va a llegar un punto en el mes en el que se ha evaporado los 14 totalmente, ¿no? Llega y se evapora por completo los 14 milímetros. Entonces, vamos a dibujarle con un pastito más, por así decirlo. Vamos a suponer que esta es la superficie. Uy, esta es la superficie, ¿sí, no? Entonces, este es nuestro suelo, ¿no? La superficie. Entonces, ¿qué va a pasar después de evaporarse los 14 milímetros? Simplemente la superficie va a quedar así, ¿no? ¿Se dan cuenta? La superficie va a quedar así, vacía. Porque, ¿qué va a pasar? Ya no hay nada más que evaporar, porque ya se acabó todo, ¿no? En los 14 milímetros. Nuestros 14 milímetros que teníamos acumulados en ese mes se han evaporado por completo. No han llegado a completar los 20 milímetros. Entonces, nuestra reserva se va a quedar así vacía, ¿verdad? Si se queda vacía, esto se va a quedar, si se dan cuenta, si imaginamos un poco, esto va a estar seco, ya no hay nada más que evaporar y por ende estos 14 ya no existen y no puede ser negativo, si se dan cuenta, ¿no? No podemos tener una deuda de menos 6 milímetros. Si no tomáramos en cuenta esta función max, igual la ecuación va a seguir funcionando. ¿Por qué? Asumiendo ese ejemplo, por ejemplo, suena redundante, ¿no? Si ignoramos esta función max, va a trabajar con el valor negativo que va a salir acá. Digamos que la presentación vuelve a tener a 14 y nuestra evapotranspiración era a 16, 20. Vamos a tener una deuda negativa de menos 6 milímetros. Que sobra. Entonces, este A3 va a multiplicarse con este valor negativo. Esto que está sumando, en vez de sumar, va a restar. Y el algoritmo va a seguir funcionando, ¿no? Funciona con normalidad. Sin embargo, conceptualmente eso está muy mal. Por eso es que se añade esta función max. Si este valor, la evapotranspiración real resulta más grande que la precipitación acumulada que tenemos en ese mes, va a salir un número negativo.
Entonces, este negativo se va a comparar con el número cero. ¿Cuál es el máximo entre un negativo y el cero? El algoritmo va a designar al cero como el máximo y directamente este A3 se va a multiplicar por cero. Eso es lo que pasa en el modelo. Entonces, esa es la importancia de esta función max en este modelo de PETPQ. Entonces, ya saben, esto si es que le sale negativo, es como si estuviéramos teniendo una deuda de acumulación de precipitación, y lo cual es, en la vida real es falso. Termina de evaporarse nuestra lámina y ahí acaba toda la evaporación, ¿no? No hay nada más que evaporar, entonces se queda en cero. Por eso es que se introduce esta función max, es importante para el modelo. Eso igual les podría preguntar teóricamente. ¿Qué es lo que pasa en el otro caso? Si dan cuenta, es más lógico todavía. Entonces, la precipitación es más grande. Tenemos acumulado una precipitación de, digamos, 30, 30 milímetros. Si la evapotranspiración real, le vamos a poner evapotranspiración real, nos sale, por ejemplo, simplemente 15 milímetros, ¿qué es lo que va a pasar? Simplemente esta lámina se va a reducir un poco. Bueno, se va a reducir hasta la mitad, ¿no? Es 30. Entonces se va a evaporar 15 milímetros. Uy, me falta una M. Entonces, de estos 30 inicial que teníamos, nos va a quedar simplemente... Uy, se está yendo muy... Checo. Entonces, vamos a tener simplemente 15 milímetros. Esos 15 milímetros van a ser positivos, ¿no? Porque la ecuación, el algoritmo nos dice que hay que estar esta precipitación acumulada en láminas de agua. 30 menos la evapotranspiración real. 30 menos 15 es 15 positivo. Y es verdad, ¿no? Nos va a sobrar 15 milímetros de lámina de agua. Entonces, si este resultado nos da positivo, este algoritmo de Max va a elegir a este valor, no al cero, ¿no? Porque todavía tenemos láminas de agua sobre la que va a trabajar. Entonces, esa es la función de esta funcioncita Max que tenemos en el Excel, por ejemplo. Esos muchachos. Un ratito, a ver. Eh, Listo. A ver, qué más? Listo, ya hemos visto algunas de las preguntas posibles que les podría meter el ingeniero. Entonces, ya saben para qué es esta función Max. Cómo interpretar esto en la vida real, también ya les expliqué, ¿no? Entonces, esto no puede ser negativo debido a que tenemos una lámina inferior a la evapotranspiración. Simplemente se va a evaporar hasta donde pueda y se queda en cero, ¿no? Ya no hay nada más lámina que evaporar de agua. Listo. La tercera ecuación es para hallar el almacenamiento de agua para determinado periodo, ¿no? En este caso de meses, ¿no? Entonces, el almacenamiento de este mes, de el mes actual, va a ser igual al almacenamiento del mes anterior, más la precipitación de ese mes, menos el caudal simulado, menos la evapotranspiración real, son las pérdidas que vamos a tener en el modelo. Entonces, todo esto ya lo hemos visto aquí abajo, ¿verdad? Todos sus nombrecitos. Si se dan cuenta, este es un algoritmo, es un método iterativo, porque hay que hacer un proceso repetitivo, ¿no? Este T-1 les debe ser familiar de métodos numéricos. Entonces, eso es lo que es el método en sí, ¿no? A grandes rasgos son igual a un método iterativo. Entonces, ¿cuáles son nuestros parámetros de modelo? Son A1, A2, A3 y un valor es inicial. Este valor de almacenamiento inicial pueden darles sin el problema o pueden ustedes ponerse un valor así súper aleatorio.
Ese valorcito para empezar la iteración podría estar entre 200 y 300, 400 milímetros. Ahorita vamos a ver en el modelo, por ejemplo, ¿no? Entonces siempre les dan este dato, aunque deberían, este del almacenamiento inicial, deberían darles, pero muchas veces no nos dan, ¿verdad? Luego tenemos los parámetros, ¿no? A1, A2 y A3 son los parámetros. El tiempo es de todo el tiempo que trabajamos este modelito es de un mes, ¿no? Ahora vamos a la estimación de parámetros. Los cuatro parámetros del modelo deberán ser estimados mediante la aplicación de algún algoritmo de optimización. En el presente trabajo se lo hará por ensayador, para eso se utiliza series concurrentes. La función a ser minimizada es la siguiente. CCR ya la conocen bastante, ya lo hemos visto anteriormente, es la sumatoria del cuadrado de los residuos. ¿Los residuos de qué? De los caudales simulados menos los caudales observados, elevados al cuadrado. Entonces, esta sumatoria de errores, cuando sea mínima, representa que, ¿cómo les puedo decir? Tiene que haber cierta relación entre el caudal que vamos a ir simulando y el caudal que tenemos observado como dato. Aquí abajo está, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver. Puesto que las ecuaciones del modelo son no lineales, no es posible aplicar un método estadístico como la regresión para la estimación de los valores óptimos de los parámetros. En el caso del modelo aquí representado, se puede proceder a la estimación de comparar errores resultantes para grupos de valores de los parámetros, ¿no? Y un montón de cosas más, recomendaciones, ¿no? ¿Qué es lo que representa esta grandes datos? También podría preguntarles esto, ¿no? ¿Por qué no se puede aplicar en un modelo mensual de evapotranspiración una regresión lineal, por ejemplo, ¿no? Un método estadístico? Simplemente porque las ecuaciones estas de acá no son lineales. ¿Cuál es la parte no lineal? Es esta parte de acá es la que la convierte en no lineal. ¿Se recuerdan? La función xp o exponencial es el valor del número neperiano, que es el valorcito de e, ¿no? Se deben acordar ese número. Entonces, esto va a ser una función de e elevada a toda esta expresión. Por lo tanto, no se puede trabajar mediante una regresión lineal, ¿no? Es necesario entonces, una de las formas es uh, optimizando y minimizando esta función de las sumatorios cuadrados de los errores para que nuestro caudal sea lo mejor estimado posible. Ahora sí vamos a trabajar todo lo que hemos visto ahorita en el Excel. Entonces acá, ¿qué es lo que he hecho? He llevado el área de kilómetros cuadrados a metros cuadrados. Aquí están mis valorcitos. Y aquí me daba, por ejemplo, yo un valor esencial de 300, súper al azar. Yo quería tener un modelo bastante preciso, si se dan cuenta, el número de meses, el número de días de cada mes, ya van a ver para qué servía este dato de los días. Entonces, este es un modelito un poco más preciso debido a esto, ¿no? Aquí tenemos los datos de evapotranspiración potencial y la precipitación de estos 2 años para cada mes. Y sí, creo que son los mismos datos, a ver. Precipitación, evapotranspiración, caudal. Sí, creo que son los mismos. ¿Y qué es lo que sucede? Todos estos son datos. El caudal observado igual es dato, por si acaso. A ver, ¿dónde estoy? No se nos escapen, chicos, no les voy a hacer preguntas. Solo quería silenciarles el micrófono. Entonces les decía que esta parte de acá son los datos que vamos a ir introduciendo, ¿verdad?
Luego, aquí ya tenemos la evapotranspiración real. Aquí pueden ver que está la ecuación ya programada. Uno menos exponente de negativo del este primer parámetro multiplicado por el almacenamiento de agua anterior. En este caso lo sacamos con 300. Multiplicado por, ¿qué es lo siguiente? ¿Cuál es el siguiente elemento? ¿Qué nos está faltando acá? Por la evapotranspiración potencial, ¿no? Que es un dato de entrada. Se dan cuenta que ya está todo el algoritmo programado. Eh, Luego tenemos el caudal simulado, que entra ya como, ¿dónde está? Está igual, sí. Acá está, por ejemplo, la evapotranspiración real que habíamos calculado previamente. Aquí está el almacenamiento de agua, igual previamente calculado. Y no me equivocaba, la evapotranspiración real está entrando acá, ¿no? Lo que les decía, la función max, que va a elegir el máximo entre el 0 y este valor que está acá, a la izquierda. Va a ser la diferencia entre la precipitación menos la evapotranspiración real. ¿Qué más entra en esta ecuación? Los parámetros, ¿no? A3, A3 y A2, ¿no? Caudal simulado. Almacenamiento de agua, caudal observado en litros segundos. Acá había que llevar este caudal observado a simplemente milímetros segundos, si no me equivoco es la medida de esto. Aquí se lo puse milímetros. Entonces, con estos datos de entrada, obteníamos eso, ¿no? Creo que tiene otro nombrecito, esto es el caudal. ¿Qué le dicen? Caudal unitario, creo. No recuerdo muy bien ahorita su nombrecito, ¿no? A ver, entonces entrábamos como datos el caudal observado, multiplicado por 24 horas, 3.600 y el días, número de días, ¿no? De este mes en específico. Entonces tenemos ese caudal observado en litros segundo y dividido entre el área total de nuestra cuenca. De esa forma obtenemos este caudal observado, ¿no? Para eso servía esto de los días de cada mes, para tener un poquito más de precisión tal vez, ¿no? Para que nuestro modelo sea aún más fino todavía. ¿Qué más nos falta? A ver. Caudal observado, litros, 24 horas, 3.600 segundos y 31 días. ¿Por qué llevamos este caudal observado a milímetros? Porque aquí el caudal simulado nos va a entregar igual datos en milímetros. ¿Qué más? Mm, Además que se hace esta multiplicación por los números de días porque este es el caudal para todo el mes, ¿no? Es el caudal total para todo el mes. Luego el ESOR, lo que nos va a ayudar a afinar nuestro modelito, es nada más y nada menos que la diferencia entre el caudal observado y el caudal simulado, ¿no? En este caso, caudal simulado menos el caudal observado. Esto es un poco indiferente debido a que estos errores o residuos hay que elevarlos al cuadrado. De esa forma, todos los valorcitos, si se dan cuenta, se vuelven positivos. Entonces, obtenemos eso. Y luego, aquí está anotado en este extremo el CCR, que es la sumatoria de el cuadrado de los residuos, ¿no? Pueden ver que es la suma de de toda esta columna, ¿no? La sumatoria de los residuos al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que se hace en el modelo? Por ejemplo, ¿qué pasa si esto lo pongo 0.5 y esto 0.3? Cambia, ¿no? Bastante. Si se dan cuenta, mi sumatoria de errores ha crecido tremendamente. Mucho, ¿no? Entonces, la gráfica igual va a cambiar. ¿Cómo afecta esto la gráfica? ¿Qué pasa acá? Creo que me he ido muy al extremo, ¿no? Había algo especial en esto de caudal simulado y caudal observado. A ver. Entonces se dan cuenta
Tesoro ha crecido bastante al jugar con estos parámetros. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para que nuestro modelo sea lo más cercano al observado? Entonces vamos a datos y le aplicamos Solver. Está como el objetivo va a ser minimizar, cambiando las reglas de variables. ¿Cuáles son? A ver. Las reglas variables van a ser estos tres. Ya las instrucciones. Estos valores, por si acaso, siempre son positivos y están entre 0 y 1. Eso igual creo que es importante destacar para que no se cometan errores, ¿no? Estos valores no pueden ser negativos, siempre entre 0 y 1. Tampoco pueden ser más grandes que la unidad. A ver, ¿qué es lo que pasa aquí? No va de vuelta el mínimo. Qué raro. A ver, ¿qué más hemos movido? Este no era el mínimo, a ver, este era el mínimo, objetivo. Cambiando la celda de variables, ahora le voy a eliminar las restricciones. Este igual, eliminar. Valor mínimo, sí. Cambiando las celdas de variables, a ver. No me está gustando nada. ¿Qué está pasando? Valor mínimo, máximo, ya. Sujeta las restricciones. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No es porque está en esto. No. Mínimo. A ver, las variables. Algo está pasando. Creo que es un problema con el paquete computacional. Que está todo un desastre. A ver. Vamos a volver a abrir esto. A guardar. Ok. La citrología. Y aquí está. Lo vamos a dejar así nomás. Tal vez es un problema con la licencia que tengo de mi Excel. Algo está pasando. No está funcionando el server como debería. Pero se dan cuenta, esto ya estaba resuelto hace bastante tiempo. Tal vez es el detalle. Entonces, este es el error mínimo, ¿no? Que se puede obtener al aplicarle un solver a nuestro modelo. Y se dan cuenta, los valores son bastante pequeñitos, ¿no? Súper pequeños. Ahora vamos a ver cómo estaba establecido el solver. Datos, solver. El objetivo es este, sigue bien. ¿Qué es raro? Ya, pero eso sí, es creo un error del paquete. Entonces el objetivo es con estos parámetros ir jugando y que se minimice esta cantidad de errores al cuadrado, ¿no? Cuando esto suceda, vamos a tener lo siguiente. Gráficamente lo podemos expresar igual. Aquí tenemos un gráfico de caudal simulado versus caudal observado. Aquí está la leyenda, el caudal simulado es el azul y el caudal observado es todo lo que está con naranja. Se dan cuenta, al optimizar lo mejor posible nuestro modelo, que sea lo más cercano, que tenga la mayor cantidad de errores, lo que sucede es que estos dos gráficos, estas dos líneas, van lo más pegado posible, ¿no? Uno del otro. Intentan apegarse. Aquí hay una pequeña distancia, pero no se puede corregir más allá, lamentablemente. ¿Qué más está? A ver. Y esto es debido a que también está especificada acá.
¿Y dónde está el gráfico de los sensores? A ver, a ver, a ver. Eh, 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 Aquí, ¿no? Esta es la tabla de los, este es un gráfico de sensores. Y justamente vemos que coincide, ¿no? Este pico grande de acá. Y acá tenemos otro al final también, ¿no? Son los sensores más grandes al cuadrado que tenemos acumulado. Bueno, estos no son sensores al cuadrado, ¿no? Simplemente son los sensores, los decidos entre el modelo que estamos produciendo y lo ya lo observado. Este pico coincide justamente con este pequeño desapego que hay acá, ¿no? Coincide con eso. Y acá también, ¿se acuerdan, no? Que aquí al final hay un pico igual, esto de los sensores. Entonces, aquí también hay no llega a pegarse por completo, ¿no? Lo ideal sería que ambas, el caudal simulado y observado, estén bien pegaditos. Pero el algoritmo de Excel, las de Solver con Solver, lo más óptimo que nos da es este valor de acá, ¿no? De aquí ya no se puede deducir mucho más. Entonces, este pequeño desapego que hay acá y esto de acá y esto de acá es debido a esa acumulación de errores. Es debido a eso, muchachos. Lo ideal es que estos estén lo más junto posible en todos los tramos. ¿Qué más tenemos? Una vez que se ha desarrollado todo esto, que la función es óptima, la sumatoria de los sensores al cuadrado, se procede directamente a lo que haces acá es ya algo que conocen, jalamos los valores. Estos son ya valores conocidos. Sí, creo que os daba el problema también, ¿no? A ver. A ver, a ver. Sí, ¿no? Son valores que nos da el problema, ya conocidos. Entonces, podemos simular caudales y para se dan cuenta, aquí está el almacenamiento. Lo que nos interesa son más que todos estos dos, ¿no? El almacenamiento de agua y el caudal simulado. Estos dos de acá. Entonces jalamos y vamos a producir esos valorcitos. Son simulados simplemente, ¿no? Pues nos falta explicar de esta gráfica. A ver. Eh, eh, es el de la evapotranspiración potencial y la real. Igual, lo ideal sería que esta gráfica, esta línea que está con naranja aquí en la parte inferior, estuviera un poquito más elevada, ¿no? Pero como es un problema de tipo, ¿cómo les puedo decir? Académico, no hay esa división que, no hay esa división minuciosa que se hace, ¿no? En un proyecto generalmente esto les va a salir igual. Casi cercano es la comparación de la evapotranspiración potencial y la evapotranspiración real. ¿Qué más? Las gráficas, los demás simplemente son simplemente gráficas de muestra, ¿no? Lo más importante considero yo que es esta de acá, el caudal simulado y el caudal observado. Luego, si quisieran hacer una gráfica de los caudales solamente simulados, ya saben, se van a la parte de insertar un gráfico y todo lo que está con caudales simulados. Eso es, muchachos. Esto es el modelo de evapotranspiración mensual. ¿Qué más falta por explicarles? Eso sería. Creo que sí, ¿no? Entonces, eso es en esencia. Como les digo, nunca he visto que entre esto a los exámenes. Tal vez de forma teórica, sí, como les indicaba Brandon. Entonces, esas son las posibles preguntas, las que les fui mencionando a lo largo de este día, de esta clase, más bien dicho. Y eso podría preguntarles, ¿no? ¿Por qué se usa la función max? ¿Qué se representa en la vida real? ¿Qué se representa cada parámetro? ¿Cómo se me hace
se hace una mejor estimación, cómo se procede a una estimación más precisa, etcétera, ¿no? Pero así un ejercicio como tal difícilmente les va a meter. Generalmente al segundo parcial entra tránsitos, siempre he visto que entra tránsito. Entonces, yo les recomiendo que practiquen más que todo esto del tema del tránsito de avenidas, ¿no? Porque es lo que es un clásico. Yo sepa siempre, pero siempre todos los años entra tránsito de avenidas, ¿no? Entonces, eso es lo principal que tendrán que estudiar. Luego, otro temita que siempre suele entrar a los exámenes es el tema de curvas IDF. El hidrograma unitario y el modelo de evapotranspiración generalmente no, porque son temas que solamente el ingeniero lleva, por ejemplo, si aún tiene tiempo en su cronograma. Es que todavía no le ha pisado mucho el tiempo. Por ejemplo, el semestre pasado para nada se llevó el tema de hidrograma unitario ni modelos de evapotranspiración. En mi semestre, por ejemplo, cuando era estudiante, igual solo llegamos a ver un poquito de la introducción de hidrogramas, ¿no? No llegamos a ver problemas como tal y un montón de cositas. Entonces, lo esencial es que estudien curvas IDF y tránsito de avenidas, pero igual estudien la parte teórica, por lo menos, de el tema de evapotranspiración y de hidrogramas. Hidrogramas tal vez entre al final. Y bueno, como les decía, Brando se va a encargar de toda esa parte. También les mandó un link que el video está súper completo, igual yo lo voy a chequear, esos que tienen algunas dudas, tal vez, como el temita de diagrama, y de todas formas, Brando les va a dar una clase presencial y eh, comentaron que Brando se luce bastante con el tema del hidrograma unitario, es como que su máximo fuerte, por así decirlo, ¿no? Es el tema que más le gusta. Entonces, les va a dar una buena explicación, ¿no? Bien, muchachos. Entonces, espero que haya quedado claro. Vuelvo a reiterar, creo que ya mandó a todos su punto, ¿no? Si alguien no ha mandado, todavía tiene tiempo de enviar hasta les daremos un par de minutos más. Envíen un puntito a estos mensajes de la llamada y pues me envía un mensaje. eh, Terminando la clase, estuve en la clase auxiliar y les voy a mandar este, este Excel ya programado para que puedan ir viéndolo, se familiaricen. Posiblemente les sirva algún momento también en alguna materia. Este es un modelo bastante, ¿cómo les puedo decir? Ya tiene su tipito de antigüedad, pero sigue siendo un modelo bastante útil porque hoy en día los modelos son bien precisos, toman en cuenta otros aspectos, no solamente la evapotranspiración, toman en cuenta un montón de parámetros más, ¿no? Esos parámetros, entonces, lo modelan de mejor forma nuestros modelitos hidrológicos y, por ejemplo, los modelos EXAS, ¿cuáles más hay? El SWAP, por ejemplo, que se maneja en geomática, temas de geomática, son modelos que son más precisos, ¿no? Que toman en cuenta más aspectos. Pero para entender estos modelos, si logran entender estos modelitos más sencillos, es simple, ¿no? Hoy en día casi todo lo hace la computadora, pero igual ustedes tienen que entender los datos de entrada. Listo, ya pasaron los 2 minutitos, entonces todos ustedes me envían un mensaje a WhatsApp y yo les voy a mandar este documentito ya, para que lo tengan, lo vean, lo repasen tal vez, si es que le interesa o ya saben, no siempre sirve tener estos documentos. Por ahí no se pasa algo y el examen final fuera virtual, uy, vas acabando la batería. Y les mete este temita, entonces ya van a tener con qué defenderse, ¿no? Básicamente. Bien, muchachos. Eso sería por mí, por el día de hoy. Vamos a ver si es que tomamos una clase extra tal vez para antes del examen. Vamos a ver si tal vez sí, tal vez no, no sé, depende. Pero
como les reitero, desde el primer día siempre hemos hecho problemas, ejercicios de que suelen traer exámenes, ¿no? Exámenes pasados, generalmente eso se suele resolver en las clases y las explicaciones igual se basan en eso. Y esto, muchachos, eso sería por parte de mí hoy. Si es que no sé si van a pasar comprando más tarde, si es que yo sí hubiera sido interesante que pasa, si es que tienen dudas. Y si no, pues directamente mañana, ¿no? Listo, muchachos. Se cuidan y pues sigan estudiando, ¿no? No se olviden de sus practiquitas. Está bien, Auxi, gracias. Hasta luego. Hasta luego, Auxi.